Hoy estaremos hablando sobre el ciclo del carbono y del oxígeno. Mi nombre es Italia Ortiz. El carbono es un metal químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12,01. Es un elemento no metal en la tabla periódica. El carbón es una roca sedimentaria compuesta principalmente por carbono, pero también tiene una gran variedad de otros elementos como lo son el hidrógeno, el nitrógeno, hidróxido y azufre. Su composición depende del tipo de carbono y el grado de maduración del mismo. Por lo general, contiene los siguientes componentes principales. Carbono. Constituye la mayor parte del carbono, entre el 58 y 90%. El oxígeno entre el 1% y el 40%, dependiendo del grado de madurez. Azufre puede estar presente en pequeñas cantidades, afectando la calidad y las emisiones de gases. El nitrógeno, en menor porción, este se encuentra presente en menor porción y puede influir en las emisiones durante la combustión. Hidrógeno entre 4 y 6%. Entre las características del carbón se destaca según su variedad, ya que existen varios tipos de carbón dependiendo del contenido del carbono y el grado de transformación. Los más comunes son la antracita, con mayor grado contenido de carbón, entre un 90%, y es el más eficiente en términos de energía. La hulla contiene un 75 y 90% de carbono y se utiliza ampliamente en la industria. El lignito contiene menor carbono, menos del 75%, y es más húmedo, por lo que produce menos energía. La turba es el carbón de menos grado. Su segunda característica varía según el tipo de carbono, desde el negro brillante de la antracita hasta el marrón turbio de la turba. Otra de sus características es la densidad energética. Los carbones de mayor contenido de carbón tienen una mayor densidad energética, lo que significa que produce más carbón por unidad de masa. Importancia del carbón. Como fuente de energía ha sido una de las principales del mundo durante más de 2 siglos, especialmente para la producción de electricidad y calor en la industria. En la industria es fundamental en procesos como la producción de acero, donde se utiliza en forma de coque. Por otra parte, es importante en el desarrollo histórico, ya que es impulsor clave en la revolución industrial, permitiendo el desarrollo de las máquinas de vapor, trenes y barcos, transformando la economía mundial. El carbón también tiene sus beneficios y desventajas, ya que es una fuente de energía más abundante del mundo, y comparándolo con otras fuentes de energía, el carbón sigue siendo una opción económica, especialmente en países de grandes reservas. Pero aunque el carbón ofrece grandes beneficios, su impacto ambiental es significativo debido a las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que contribuyen al cambio climático y las lluvias ácidas, sin contar todos los problemas ambientales. Mi nombre es Ariana Silva, yo les vengo a hablar sobre el ciclo de carbono. El ciclo del carbono hace referencia al proceso natural mediante el cual el carbono se mueve a través de la litosfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera. Este ciclo es fundamental para regular el carbono en la Tierra y tiene una gran influencia sobre el clima global. El ciclo del carbono se puede dividir en varias etapas que incluyen tanto procesos naturales como las influencias en las actividades humanas que se describen en el ciclo del carbono de manera natural. Número 1. Captura de carbono en la biosfera y la atmósfera. Fotosíntesis. Las plantas
las plantas, algas y cianobacterias capturan dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis, utilizan el CO2 y la energía solar para producir glucosa, un compuesto que contiene carbono, y el oxígeno. Esta es una de las formas primarias de capturar el carbono. Número 2. Transferencia de carbono a través de la cadena alimentaria. El carbono en las plantas almacena en forma de glucosa, se transfiere a través de la cadena alimentaria. Los herbívoros que comen plantas y los carnívoros que comen a los herbívoros también almacenan carbono en sus cuerpos. Número 3. Descomposición y liberación del carbono. Cuando los organismos mueren, los descomponedores, bacterias, hongos, insectos, etc., descomponen los tejidos orgánicos liberando carbono nuevamente en la atmósfera en forma de CO2. Los animales también exhalan CO2 durante la respiración celular. Número 4. A largo plazo, sedimentación y formación del carbono. Parte del carbono en las plantas y los animales no se descompone completamente y se acumula en los sedimentos en ambientes con poco oxígeno, como pantanos, turberas y ciertos lagos. Los restos orgánicos se acumulan y se transforman gradualmente en turba, lígnico, hulla y finalmente en antracia, formando carbón. Número 5. Liberación de carbono a través de la quema o la erosión. Quema de combustibles fósiles. Las actividades humanas, como la quema de carbón para la producción de energía, la industria y el transporte, liberan grandes cantidades de CO2 en la atmósfera. Esto interrumpe el ciclo natural del carbono y contribuye al cambio climático. Número 6. Interacciones con los océanos. Los océanos también juegan un papel clave en el ciclo del carbono. El CO2 atmosférico se disuelve en el agua de los océanos, donde pueden ser utilizados por organismos marinos para la fotosíntesis, formando carbonatos que luego pueden sedimentarse en los fondos marinos, contribuyendo en el almacenamiento de carbono a largo plazo. Número 7. Devolución a la atmósfera por procesos geológicos, como el volcanismo, la tectónica de placas, ¿verdad? En resumen, el ciclo del carbono, el carbono se captura en la atmósfera mediante la fotosíntesis de las plantas. Luego el carbono circula de la biosfera, sigue consumiendo animales y descompuestos por los descomponedores. Soy Daulismar Jiménez y les vengo a hablar sobre el oxígeno. El oxígeno es un gas especial para la vida en la Tierra. Se encuentra en el aire que respiramos y es vital para la respiración celular. Sus características. Su estado. En condiciones normales para presión y temperatura. Su punto de ebullición está en los 183 grados Celsius. Su punto de fusión está en 218.8 grados Celsius. Su densidad es de 1.429 kilómetros. Su magnético. Es paramagnético, lo que significa que es atraído por un imán. Sus características químicas, en el número atómico es un 8, su símbolo es una O. Su reacción es alternamente reactivo y forma compuesto con la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Importancia biológica. Es esencial para la respiración aeróbica en los animales y fotosíntesis en plantas. Oxidante. Es un oxidante fuerte, lo que quiere decir que gana electrones para las reacciones oírmicas. El oxígeno es importante para que las células produzcan energía. También es importante para que el cuerpo funcione bien, ya que el oxígeno es el segundo gas más presente en la atmósfera. Sus beneficios son: aporta mayor fuerza y salud a los pulmones, reduce la carga al corazón, produce energía y facilita la liberación de los iones y nutrientes en el suelo. Desventajas del oxígeno. El oxígeno puede ser peligroso si se consume en exceso o en condiciones inadecuadas. Esto
efectos secundarios pueden ser como por ejemplo el contacto con el oxígeno líquido, que esto puede producir quemadura e irritaciones graves. Y si respira oxígeno puro, esto te puede provocar náuseas, mareos, convulsiones y pérdida de conocimiento. Tenemos lo que es el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno se compone en dos etapas. La etapa 1 es la etapa rápida o biológica. En esta se incorpora lo que es la fotosíntesis, que es el proceso de las plantas que absorbe agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar, teniendo como resultado la liberación de oxígeno a la atmósfera. Tenemos lo que es la respiración, que es el proceso que utilizan los organismos anaeróbicos para incorporar oxígeno a su cuerpo, mientras que expulsan dióxido de carbono al medio que los rodea. Tenemos la segunda etapa, que es la etapa lenta o geológica. Esta se compone por los procesos atmosféricos. El proceso atmosférico es la circulación del agua en el planeta. El proceso atmosférico involucra al oxígeno relacionado con la descomposición de las moléculas de agua gaseosa presentes en la atmósfera, que interactúan con la radiación solar. Tenemos lo que es la oxidación. Algunos compuestos químicos se forman debido a la oxidación de otros elementos químicos. Estos compuestos, después de componerse, liberan oxígeno a la atmósfera. Y por último tenemos lo que es la descomposición. Los organismos muertos se descomponen por la acción de ciertos microorganismos que consumen oxígeno para realizar su descomposición y luego liberan a la atmósfera dióxido de carbono.